Gracias, señora presidenta. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señora. Bueno, muchas gracias por... Bueno, quiero empezar agradeciéndole a los 25 concejales que hacen parte de la bancada de la cultura por el tiempo, por la disposición y por los aportes que realizaron durante las sesiones de trabajo que realizamos el año 2020. Lo que voy a presentar es fruto también de la participación activa de diferentes actores y sectores de la cultura y también donde participó pues algunos sectores del gobierno distrital y de la administración. Quiero empezar para compartirles mi experiencia como concejala de Bogotá en un debate de la reforma administrativa anterior, donde incluso el tema del nombre de Secretaría de Cultura, yo proponía que no fuera de cultura, porque esto supone que hay una sola cultura. Yo decía que deberían ser culturas, porque en plural hay diversas formas de verla, de experimentar este derecho y también de formas de reivindicar. Entonces, estoy en este momento pues introduciendo a una cultura para la vida. Esto tiene que ver con un ecosistema cultural que está integrado al ecosistema natural y que viene pues también desde los pueblos indígenas. Occidente separa la cultura de la naturaleza, es parte de las diferencias que tenemos, pero también parte de la riqueza de nuestra ciudad, la diversidad. Y por supuesto, entendiendo la cultura como un derecho, quiero dejar en el centro pues la reivindicación del mínimo vital, de la dignificación de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura de nuestra ciudad. Quiero recordar brevemente los objetivos de la bancada de la cultura. Entonces, en primer lugar, el objetivo general fue priorizar la cultura en la ciudad de Bogotá como un derecho fundamental. Siempre he insistido en que Bogotá tiene que ser la ciudad de los derechos y los vacíos que el actual plan de desarrollo tiene con este tema. Proteger, salvaguardar nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, natural y biocultural. Ese es el objetivo general. Por supuesto que compartimos 4 objetivos específicos: fortalecer las organizaciones culturales, hacer una agenda viva para toda la ciudadanía, construida con la gente, mediante la metodología de acción participativa, trabajar en la formulación e implementación de políticas públicas distritales hacia la cultura de la paz y la no violencia, y promover una cultura ambiental para la conservación de nuestros territorios y un equilibrio con la naturaleza. Digamos que esto recoge mi compromiso también con la firma del Pacto por la Cultura en mi ejercicio como candidata al Consejo de Bogotá. De ahí quiero decir que hay diversas maneras de entender y por supuesto que me distancio un poco de la lógica y la mirada que tiene la economía naranja. Quiero decir que la alcaldesa Claudia López firmó 3 pactos de la cultura. Está el arte, la cultura y el patrimonio, está el pacto por la reconstrucción y el fortalecimiento de la comunicación comunitaria y alternativa, y está el pacto del sector del deporte, recreación, actividad física, educación física, parques y escenarios deportivos. El movimiento alternativo indígena y social, en el marco del debate del Plan Distrital de Desarrollo, defendió que estos pactos se cumplieran. Sin embargo, tengo que decir que el nuevo contrato social de la ciudad redujo a la mitad el presupuesto destinado para estos sectores comparado con el Plan Distrital de Desarrollo. Siempre he dicho que la conciencia de un gobierno está donde está el presupuesto, y por supuesto que en esta disminución presupuestal se vive un gran impacto.
No tendré el tiempo para exponer cada uno de los puntos que hemos identificado, pero quiero referirme a algunos. Por ejemplo, no existe una sistematización de información ni caracterización del sector de la cultura. Entonces, ¿cómo hacer una política cultural cuando no hay una caracterización? Las convocatorias de apoyos concertados no están siendo suficientes para la cantidad de demanda que existe del sector cultural. Es necesario que existan alianzas con organizaciones culturales con mayor experiencia administrativa, ya que en el sector cultural existen organizaciones que no cuentan con todos los procesos administrativos que exige el distrito para su apoyo. En los presupuestos participativos del sector de la cultura se ve afectado. Entonces, reitero, la base de datos, la falta de caracterización en esencia de los trabajadores de la cultura. Quedan grandes preguntas. ¿Cómo se está solucionando la carencia del censo y la caracterización del sector? Pues los artistas y culturales no se sienten incluidos. Todos los pactos que firmó la alcaldesa deben ser la base de esa idea de contrato social que nos proponen. ¿Cuál es la meta relacionada con el cumplimiento integral de los pactos de la cultura? Dejo esas preguntas porque creo que en campaña se hacen actos, pero a la hora de gobernar, pues hay una dificultad en cumplirlos. Por ejemplo, la estampilla de Procultura. Bueno, quiero pasar muy rápido para detenerme en algunos temas en los que quisieran hacer énfasis y que tienen que ver con la mirada territorial, la territorialización de la cultura. Por ejemplo, los sitios sagrados y culturales en la ciudad están totalmente abandonados. Yo he estado visitando esos lugares de gran importancia cultural para los pueblos y lamento profundamente que a diferencia de México, de Perú y de otras ciudades que le dan un valor al patrimonio inmaterial, al patrimonio arqueológico, en esta ciudad hay un menosprecio y un desahucio por esa memoria territorial que se expresa bellamente, pero que no hay allí una política de conservación, de visibilización al respecto. Aunque existe el Plan Decenal de Cultura, es necesario que el sector de la cultura tenga una política clara y que exista un mayor presupuesto para los artistas. La participación se debe mirar como una oportunidad, no como un problema. Encuentro, por supuesto, que ese gran paso que dimos en la Constitución del 91, de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, tiene fallas estructurales y a pesar de que este es un sector que cuenta con una amplia participación, es necesario a la hora pues, de decidir que sea una participación incidente. La relación de este sector con la administración debe ir en pro de atender la difícil situación por la que están pasando. En ese sentido, creo que es necesario avanzar en diversificar y entender pues desde una manera más plural lo que implica responder a estos retos. Entonces, quiero, en base, digamos, algunos temas muy puntuales que quiero dejar aquí de lo que ha sido la identificación de las problemáticas que el mismo sector ha identificado, algunas recomendaciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con una cultura de paz y el acuerdo de paz en lo relacionado al derecho a la comunicación y los medios comunitarios y alternativos, se necesita un mayor acompañamiento para la realización de los estudios requeridos para el logro de frecuencias, licencias, autorizaciones y el acceso a los fondos nacionales. Esta es una demanda recurrente de los medios comunitarios. Recoger las propuestas que está haciendo la gente, declarar a Bogotá como capital del arte, la cultura y el patrimonio. Todo lo que tiene que ver con la recuperación y el mantenimiento del patrimonio material, inmaterial y biocultural en lo local y lo barrial, que se consulte con las comunidades. Es muy triste ver lo que está pasando con las plazas de mercado, con los vivanderos, donde no se reconoce la cultura campesina, que en última es el inconsciente colectivo de esta ciudad. Todos tenemos una madre, una abuelita que viene del campo y viene con saberes que son importantes y que cobran relevancia en el marco de esta pandemia para avanzar a una ciudad también que responde, por ejemplo, a la pandemia del hambre con la autonomía alimentaria, pero lastimosamente
pareciera que las políticas públicas se están haciendo desde la tecnocracia, con una mirada desarrollista y con el desahucio a los saberes locales, el menosprecio al patrimonio inmaterial, y eso se mira en la manera como se abordan las plazas de mercado. Implementar programas para la memoria colectiva de los barrios que refleje las poblaciones que lo habitan, su procedencia, los hitos, las prácticas, los personajes, eventos que constituyen un acervo cultural. Creo que todas las grandes operaciones estratégicas se están impulsando sin considerar los arraigos de las personas, están desmembrando también no solo la memoria. Hay que recordar que el 48% de la ciudad ha sido construida por la gente, los barrios, y esto hace parte también del patrimonio. Lo vemos claramente como en el caso del hospital que se va a derribar y todo el tejido social que hay allí se pasa por encima de estos vínculos que son muy importantes. Realizar planes especiales de manejo como medidas de activación del patrimonio local, urbano, en conexión con las realidades artísticas, ambientales, culturales y patrimoniales. Seleccionar a partir de una caracterización el inventario y socialización de eventos culturales tradicionales, consultados con las comunidades, las prácticas culturales, las fiestas o tradiciones, a partir de los cuales se genere también una agenda cultural diversa, incluyente, que nos permita también avanzar también en la materialización de manera progresiva en el derecho a la cultura, como es el caso de la diversidad étnica y cultural de nuestra ciudad, los pueblos indígenas, las comunidades negras, palenqueras, raizales, gitanas. Dar continuidad y desarrollar programas con participación de las organizaciones, artistas, investigadores, gestores, portadores, todo tanto en lo local como en lo distrital, de investigación, de identificación, de recolección, de archivo, de exposición del patrimonio inmaterial en un proceso de investigación y creación participativa de manera integral. Esto tiene que ver, por supuesto, con el programa de presupuestos participativos en arte y cultura. Entonces, me parece fundamental qué va a pasar con el sector cultural de cara al plan de ordenamiento territorial. Esta es una pregunta muy importante porque encuentro que es un avance para la ciudad de Bogotá que además de los enfoques convencionales del POT se esté incluyendo la variable cultural. Pero yo quiero dejar la pregunta, ¿cuál es el enfoque que tiene la cultura, digamos, para el POT actualmente? ¿Cómo se va a incluir? ¿Será posible revisar el plan maestro de equipamiento cultural de la ciudad para que responda a una agenda construida con los diferentes sectores? Pues esto tiene que ver con otra concepción de democracia, una democracia vital, donde estén garantizados los vitales orgánicos, el derecho al agua, al alimento, los vitales funcionales, la energía, el internet, los vitales territoriales, los entornos habitacionales, saludables, el acceso también de los artistas y la cultura a ese espacio público verde. Esto tiene que ver con otra visión de ciudad, una ciudad vista como un ecosistema, permitir la interculturalidad, una gobernanza plural, donde se garantice también el vital de los trabajadores del arte y la cultura. Y esto tiene que ser el fundamento ético de otra relación con nuestro patrimonio natural. Entonces, encuentro la necesidad de pensarnos en un enfoque y en una metodología para el sector que nos permita de manera integral abordar el patrimonio natural, cultural, material, inmaterial, que nos permita aportar a la agenda de soberanía alimentaria, a la agenda de sanar nuestra relación con el agua, a reconciliarnos con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Y por supuesto que esto tiene que ver con la gestión y ordenamiento territorial y ambiental desde el agua como eje central, rescatar toda esa memoria hídrica, todas esas culturas del agua mediante procesos de acupuntura. Esto tiene que ver con transformar nuestra mirada del hábitat. Y allí creo que hay una relación muy importante con las diferentes propuestas que se están haciendo. Y yo pido que... a ti el tiempo se le acaba ya.
Perfecto, Presidenta. Quiero terminar simplemente diciendo que la ciudad, vista como un ecosistema biocultural, necesita unas estrategias de conservación y restauración ambiental, comunidades gestoras del patrimonio ambiental de bordes en la subregión, y que creo que este potencial del sector cultural es necesario verlo. Aquí, por ejemplo, tenemos todo el tema de la necrópolis de Usme hacia el sur. Tenemos técnicas ancestrales del manejo del ciclo del agua. Habrá tiempo para hablar de ello. Muchas gracias.